Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien. ¿Todos bien? Qué bueno, gloria a Dios. Oigan, ¿qué creen? Pues que ya nos faltan un par de semanas para que se termine el año, ¿no? Se nos termina el 2025. Nos faltan 2 semanas para Navidad y de ahí que quedan unos 6, 7 days para que se acabe el año. Algo así, más o menos. Fíjate que cuando yo llegué aquí a Estados Unidos hace ya 25 años, ¿no? El tiempo vuela, los años pasan muy rápido. Me acuerdo que una de las cosas que me costó un poquito más el acostumbrarme o el adaptarme fue a este tipo de climas del invierno, ¿no? ¿Cómo les fue ayer con el frío? Está friecito, ¿no? Me acuerdo que las primeras veces que cayó nieve y yo estaba dentro de la casa, me gustaba salirme para afuera para agarrar los copos y mirarlos, porque en ese tiempo yo aprendí que de los miles de millones de copos de nieve que pueden caer en una tormenta, ninguno se parece. Cada uno tiene su propio diseño. Así como el ser humano tiene el ADN, ninguno de los copos se parecen. Y es bien, para mí era increíble, ¿no? El pensar que unas gotas de nieve frisadas no se parecían. It's like, what? Pero es la creación del Señor, ¿no? Es algo increíble. Y con el tiempo, eso que vino a traer asombro a mi vida, me empecé a enfocar un poquito más en lo inconveniente de la nieve, en lo malo de la nieve, ¿no? Lo difícil que es manejar cuando estás en una tormenta, ¿no? Hay veces que hay carros en la orilla de la carretera, ahí chocados o porque está muy peligroso manejar. El frío, como se puso ayer, 20, 30 bajo cero, es peligroso andar afuera. Evelyn ayer metió sus gallinas al garage porque estaba muy frío y andaba con sus dedos todos frisados, ¿no? Te fue ayer. Me empecé a enfocar en eso, ¿no? En lo frío, en lo inconveniente. Y creo que como ser humano, muchas de las veces, algo que vino a traer asombro a tu vida, con el tiempo te empiezas a enfocar en lo malo, ¿no? En lo inconveniente de eso. Y es algo normal, es parte de la vida, es parte de vivir aquí en el estado de Illinois, donde tenemos este tipo de climas tan bipolares a veces, ¿no? Frío, caliente, frío, caliente. Pero bueno, para los que no me conocen, me presento, mi nombre es Oscar y junto con mi esposa Lili formamos parte del grupo de liderazgo de aquí de Viña Gorní. Servimos con el grupo de jóvenes. Tenemos 3 hijas, 3 jovencitas que también sirven con nosotros. Evelyn, la que está ahorita tocando el piano y que ahorita está en el proyecto más grande de su vida, YAT, ¿no? Prepararlo del Worship Night. Ayer se la pasó ahí 2 horas organizando las hojas y todo eso, so really proud of you. Jasmine, la del medio, ella toca la batería y por la gracia de Dios ella está empezando a cantar también. Sophie, la más chica, pero la más alta, ella es más alta que sus hermanas, ella toca el bajo y por ahí la vas a ver también tomando fotografías para el grupo de media. Te puedo decir que para nosotros como familia ha sido un honor y un privilegio el servirle al Señor, ¿no? Ha sido un honor y un privilegio el servir aquí en nuestra casa aquí en Viña Gorní. Me tocó el día de hoy estar acá enfrente. Se me ocurrió decirle a Daniel que sí, pues bueno, me tomó la palabra y aquí estamos, ¿no? Pero hoy vamos a ver la introducción al libro de Ruth, un libro que está en el Antiguo Testamento, un libro muy cortito que tiene 4 capítulos. No nos va a tomar mucho tiempo el estudiarlo, pero va a ser un libro que sé que va a ser de bendición para nosotros, ¿sale? Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de esto que tenemos preparados para ustedes, ¿sale? Señor, damos gracias por este tiempo. Gracias porque eres un Dios bueno, Señor. Gracias porque sabemos que eres tú quien renueva nuestras fuerzas a cada mañana, Señor. Gracias porque sabemos que eres tú quien permite que abramos nuestros ojos, Señor, y podamos venir a reunirnos, a buscarte como familia, Señor, y tener este tipo de tiempos tan agradables en tu presencia. Señor, te pedimos por las personas que no pudieron llegar en este tiempo, que no pudieron llegar el día de hoy, si están fuera o están de viaje, Señor, que seas con ellas en todo momento, Señor, que seas tú con ellas en todo momento, que las uses para que sean de bendición en donde quiera que ellos vayan, Señor. Y como siempre te pedimos cada vez que nos reunimos, cada vez que estamos juntos, Señor, que seas tú nuestro invitado especial de este día, Señor. Sé tú, Espíritu Santo, hablando nuestras vidas a través
de lo que tenemos preparado para nosotros el día de hoy, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. La introducción al libro de Ruth. El libro de Ruth es un libro que, te decía, está en el Antiguo Testamento, es un libro cortito. Es un libro que a simple vista nos narra una historia de amor. Un libro que creo que les va a encantar a las mujeres, ¿no? Porque a qué mujer no le gusta escuchar una buena historia de amor, donde la protagonista principal es una mujer que desde que aparece en la historia, ella aparece haciendo las cosas bien, siendo un buen ejemplo para las mujeres. Y a pesar de que ella hace las cosas bien y de poner las necesidades de los demás por encima de las de ella misma, llega un punto en su vida donde ella pierde a su esposo y su mundo se derrumba. Todo a su alrededor se derrumba y a ese punto su futuro es incierto, ¿no? Pero cuando ella menos lo espera, cuando ella menos lo imagina, aparece este hombre, aparece este príncipe azul que viene a su rescate y su historia termina en y vivieron felices para siempre. No termina de esa forma literal para que cuando leamos el libro no digan, Oscar nos echó mentiras. Eso no dice ahí, no dice, pero cuando leamos la historia vamos a asumir que eso fue, vamos a poder asumir que así terminó la historia, ¿no? A los hombres nos gustan este tipo de historias, claro, nos gustan este tipo de historias románticas, pero a mí en lo personal me gustan más un poquito de acción, ¿no? Donde hay guerras, donde hay peleas. ¿A quién de los hombres les gustan las historias donde hay guerras, donde hay peleas y todo esto? ¿No? Hay una historia que a mí me encanta, que está en el libro de Jueces. Nos habla de Gedeón y sus 300 hombres. Nos dice que Gedeón, guiado por el Espíritu Santo, escoge 300 hombres y se va a la guerra en contra de un ejército que tenía miles y miles y miles de soldados y salen triunfantes. Es increíble lo que Dios puede hacer con un hombre o con una mujer que le dice, sí Señor, aquí estoy. It's crazy. Pero en esta historia del libro de Ruth nos habla de un hombre que sin hacer guerra ni pelear con nadie y solo haciendo las cosas bien y como Dios manda, él termina siendo el héroe y el redentor de esta historia. Y creo que como hombres tenemos mucho que aprender de este personaje que vamos a ver aquí en el libro de Ruth. Entonces este libro tiene para los hombres, para las mujeres, para las parejas, para los jóvenes, pero tiene un mensaje muy especial para las viudas y para las suegras, que las queremos mucho, ¿no? También nuestras suegras. Estoy emocionado por empezar este libro la semana que viene. ¿Quién está excited? ¿Quién está emocionado para? Good, yeah. Vamos al primer detalle, si lo pueden poner. ¿Quién escribió el libro de Ruth? Bueno, el libro de Ruth, la Biblia no nos especifica o no nos da el nombre del escritor del libro de Ruth, pero una tradición judía que se encuentra en el Talmud atribuye la autoría del libro al profeta Samuel. Y se cree que un tiempo después un escritor desconocido termina de escribir el libro de Ruth. El profeta Samuel escribe la mayoría del libro y un escritor desconocido termina escribiendo los últimos versículos del capítulo 4. Y es importante saber quién escribe el libro de Ruth. Claro, es importante saber quién escribió todos y cada uno de los libros de la Biblia. Pero aquí es donde tú y yo podemos tomar un paso atrás y recordar que el autor principal del Antiguo y del Nuevo Testamento es nuestro Padre Yahweh. No importando si es una persona o son dos las que escriben un libro, lo importante es que el autor principal no cambia, sigue siendo nuestro Padre, y Él va a poner el mensaje que Él quiere que tú y yo recibamos. El siguiente detalle es: ¿en qué año se escribió el libro de Ruth? Bueno, el año como tal no lo vamos a encontrar en la Biblia, pero se cree que fue escrito alrededor del 1010 al 900 antes de Cristo.
Y como la palabra no especifica el nombre del escritor, es difícil poner un año exacto, ¿no?, de cuándo fue cuando se escribió este libro. Lo que sí sabemos es que se escribió en el tiempo de los jueces, por el que en el capítulo 1 del libro de Ruth comienza diciendo: en los días en que los jueces gobernaban la tierra. Y de ahí se desarrolla el resto de la historia. Al final del libro de Ruth nos da la genealogía del rey David, que en realidad es la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y que, por cierto, se cree que el rey David nació alrededor del año 1040 antes de Cristo. Siguiente detalle. ¿Cuál es el tema del libro de Ruth? El libro de Ruth nos habla de la redención. Es el tema principal del libro de Ruth. Mira, Ruth, una mujer extranjera moabita que pertenecía al pueblo de Israel. Ruth era una gentil como tú y como yo. Ella no era del pueblo elegido de Dios. Ella en esta historia es redimida y aceptada en el pueblo de Dios. Y esto es algo increíble, porque en ese tiempo los moabitas eran enemigos de los judíos. Eran familiares, pero eran enemigos declarados de Dios. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis, porque es importante saber de dónde vienen los moabitas y por qué era increíble que ella fuera redimida a través del pueblo de Dios. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Quién de aquí me podría decir quién es el padre de Moab? ¿De dónde vienen los moabitas? Esto ya lo vimos en el libro de Génesis cuando lo estudiamos aquí en Viña Gurney. Y para que te animes, te voy a dar una pista. Moab en la Biblia significa hijo del Padre, hijo de mi Padre. Esta es la mitad de la respuesta. No. ¿Cómo? El otro hijo de Abraham. ¿Hijo de quién? Hijo de Lot. ¿Quién se acuerda de Lot? El sobrino de Abraham. Nos dice ahí en Génesis que los ángeles sacan a Lot de Sodoma y Gomorra, ¿no? Y que lo saca, van saliendo y cuando van saliendo su esposa se convierte en una estatua de sal, ¿right? Y después se va Lot, él solo, con sus hijas a las montañas, se meten a vivir a unas cuevas por ahí. Y nos dice ahí en Génesis que están las hijas un día ahí platicando, ¿no? Y se les ocurre: oye, pues aquí no hay hombres, ya se terminó Sodoma y Gomorra, ya no hay nadie. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo vamos a tener nuestra descendencia? Y se les ocurre la gran idea de emborrachar a su padre, tener relaciones con él, y dice su palabra que las dos quedaron embarazadas. Génesis 19:37 nos dice que la hija mayor de Lot dio a luz a un varón que le pusieron Moab. Y de ahí vienen los moabitas. Increíble, ¿no? Ok, regresando al tema de la redención. Ruth, la moabita, estaba casada con uno de los hijos de Noemí. Y después de un tiempo de casada, ella queda viuda, y en vez de regresar a su casa con sus padres, para así tener la oportunidad de casarse con alguien de su propio pueblo y tener su familia, ella decide regresar con su suegra a Belén de Judá. Y esto es una pregunta que no me gustaría que contesten, pero sí valiera la pena, ¿no?, hacernos la pregunta: ¿quién de las mujeres que están aquí casadas, que tienen a sus padres vivos, si por alguna razón tu esposo dejara de ser, quién de ustedes se quedaría a vivir con su suegra en vez de regresar con sus padres?
Y no vamos a contestar porque queremos mucho a nuestras suegras, ¿verdad? Mira, ella decide regresar. Ella decide dejar de creer en otros dioses, decide adorar a otros ídolos de los que tenían en Moab y decide creer en el Dios de Israel. Tiempo después dice que ella queda viuda y después de estar viviendo un tiempo en un lugar ajeno, porque ella vivía con su suegra, donde ella era una extranjera, dice que tiempo después se encuentra amor y redención a través de un israelita que se llama Boaz, un hombre rico e influyente en su comunidad, que al redimir a Ruth también redime a su suegra Noemí. El tema de la redención lo podemos ver a través de toda la Biblia. El tema de la redención lo podemos ver desde el principio de todo. En el jardín del Edén, ahí es donde entra el pecado a través de Adán y Eva. Y el Señor en el principio les dice las consecuencias del pecado, ¿no? Pero no los deja con esta mala noticia. Él les da una promesa, les hace una promesa. La promesa de un redentor que iba a venir después con el tiempo. El libro de Ruth también nos muestra cómo los gentiles son incluidos en el plan de salvación de nuestro Dios. Y esto lo acabamos de aprender a detalle en el libro de Romanos. Aprendimos cómo Pablo no hace distinción entre los judíos y los gentiles. El mensaje de salvación que él daba era parejo para todos, gentiles y judíos. El plan de salvación dejó de ser exclusivo para los judíos cuando nuestro Señor vino a este mundo. Y qué mejor ejemplo de la redención que una gentil como tú y como yo, que dejó de ser enemiga de Dios para ser redimida por una israelita que en realidad estaba representando a nuestro Señor Jesucristo, aquel que nuestro Padre Yahweh nos había prometido desde el Génesis. Todos los libros de la Biblia, todas las historias que tú y yo leemos en la palabra, David, Moisés, Noé, Adán, todos ellos eran la sombra de lo que habría de venir en un futuro. Toda la Biblia apunta a nuestro Salvador, a nuestro Redentor. Siguiente detalle. ¿A qué nos invita el libro de Ruth? Bueno, el libro de Ruth nos invita a no perder la esperanza. El libro de Ruth fue escrito para traer un rayo de esperanza al pueblo de Israel en el tiempo difícil de los jueces. Un tiempo de rebeldía, un tiempo de mucho pecado, un tiempo muy oscuro para el pueblo de Dios. Pero aún en este tiempo de caos y desobediencia podemos ver la gracia y la misericordia de Dios para con su pueblo. Una de las cosas que me llaman la atención en este libro es que no vemos a un Dios hablando directamente con nadie. Y es raro en el Antiguo Testamento, ¿no? En todos los libros del Antiguo Testamento vemos a Dios hablando a alguien o a través de alguien a su pueblo. Pero aquí en los 4 capítulos del libro de Ruth no vamos a ver a un Dios tan activo en lo sobrenatural como lo vemos en el Éxodo o en el libro de Jueces. En este libro veremos cómo Ruth y su suegra Noemí pasan por tiempos muy duros, por tiempos difíciles, y de hecho vamos a ver cómo Noemí se frustra y cómo se amarga en contra de Dios a causa de las situaciones por las que ella estaba pasando. Es muy emocionante cuando leemos la Biblia, ¿no? Cuando leemos el Antiguo Testamento y vemos cómo Dios a través de Moisés rescata al pueblo de Israel y lo saca de la esclavitud. Cómo usa a David para derrotar a Goliat y después lo pone de rey, ¿no? Cómo protege a Daniel en el pozo de leones. Incluso en el Nuevo Testamento podemos ver cómo el Señor a través del Espíritu Santo hace todos estos milagros y señales sobrenaturales que en este tiempo es muy raro que lo veamos, ¿no? En el libro de Ruth vamos a ver un Dios que está más como detrás de la cortina
donde no lo podemos ver, pero por lo que leemos y por lo que nos narra la historia, sabemos que es Dios el que está detrás de todo lo ocurrido. Es como un mundo paralelo a lo que estaba pasando en el libro de Jueces, donde nuestro Dios tenía que intervenir sobrenaturalmente para que su pueblo regresara a hacer lo correcto. En el libro de Ruth veremos cómo las personas de las que nos habla la Biblia vivieron una vida normal, en donde su relación con Dios es evidente, y que a pesar de que Ruth y Noemí están haciendo las cosas bien, desafortunadamente les tocó pasar por situaciones muy difíciles, situaciones en las que algunas personas las llevaría a perder la esperanza, las llevaría a darle la espalda a Dios. Y también veremos cómo Ruth, a pesar de estar pasando por un tiempo difícil, ella no se rinde ni pierde la esperanza, porque Ruth pudo haber dicho, bueno, pues esto de servirle al Dios de Israel como que no me funciona, como que me están pasando cosas media raras, ¿no? Mejor me regreso a Moab. Y no, ella ahí se quedó. Nunca perdió la esperanza de que Dios iba a traer algo bueno a su vida. El último detalle es nuestro compromiso. Antes de recordarles nuestro compromiso como iglesia, me gustaría darte un detalle interesante, que es que el libro de Ruth se lee todos los años en las fiestas judías del Shabbat, el Pentecostés. En esta historia, Ruth llega con su suegra Noemí a Belén de Judá en el tiempo de las cosechas de la cebada, y en ese tiempo era cuando se celebraba el Shabbat, el Pentecostés. Ruth fue una de las mujeres conversas al judaísmo más destacadas, no solo por su testimonio de vida, sino porque ella queda en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Ruth es la bisabuela del rey David. Y sabemos que la profecía que Dios les dio, ¿no? Que el Salvador tenía que venir del linaje del rey David. Es increíble lo que Dios puede hacer en la vida de una persona que decide entregarle su vida. Esa decisión que ella tomó el día en vez de regresarse a Moab, decidir irse con su suegra y hacer a Dios, a Yahweh, su Dios, cambió toda su descendencia. Increíble. Ahora sí, vamos a recordar nuestro compromiso. Lo encontramos en Deuteronomio 6, del 6 al 9, que dice: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en casa y cuando vayas en camino. Cuando te acuestes, cuando te levantes, átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la puerta, en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Y creo que como iglesia, esto lo hacemos los domingos. Te crías en una iglesia, es como muy repetitivo todo, ¿no? Todos los años nos repiten una cosa y otra cosa y otra cosa. Lo mismo el nacimiento, el año que viene. Tú le puedes preguntar a uno de los jóvenes que ha nacido aquí en la iglesia y le dice, oye, ¿sabes la historia de David? Te va a decir, sí, yo me la sé. ¿Sabes la historia de Noé? Sí, sí me la sé. Pero quisiera conectar esto con lo del principio. Según que les decía que para mí era impresionante el poder ver la nieve por primera vez, y después me empecé a enfocar en nieve, o sea, no tiene nada especial, ¿no? Me gustaría orar en esa dirección. Si tú crees que te has acostumbrado a escuchar de las maravillas que Dios ha hecho por ti, y con el tiempo has perdido el asombro de lo que escuchas, de lo que Dios hizo por ti,
El que tú sepas que Jesucristo vino a morir por ti no pierde el valor y no deja de ser maravilloso. Debería de sorprendernos cada vez que lo escuchamos. No sé si les gustaría ponerse en grupos y orar, o pueden buscar a alguien y orar por los unos por los otros, para que cada vez que tú y yo escuchemos el mensaje, cada vez que tú y yo abramos la palabra, podamos seguirnos sorprendiendo del mensaje que ahí encontramos. ¿Sale?